Bueno, en la línea telefónica saludo con mucho gusto a Mauricio Mechulam. Mauricio es columnista y articulista en el diario El Universal, también es profesor, investigador, experto en temas internacionales. Él trabaja para la Universidad Iberoamericana y bueno, el tema es obligado. La consulta a Mauricio es obligada en función de las tensiones que han crecido, que se han desatado a partir del fin de semana entre Irán y Arabia Saudita y lo que pueden implicar. Tenemos que entender qué es lo que hay detrás para saber también cuáles son los alcances en una situación y en una región pues tan convulsa como el Medio Oriente. Mauricio, feliz año antes que nada, ¿cómo estás? Igualmente, primo, un feliz año para ti, para toda la audiencia de Radio Fórmula, para Pepe Cárdenas, que nos encuentra, le mandamos un fuerte abrazo. Efectivamente, primo, se trata de un tema enormemente relevante. Primero te diría yo remarcar que no es un asunto nuevo, es decir, la ruptura de relaciones no es sino el síntoma de una gran situación que ya se venía gestando, diría yo, desde varios años atrás. La tensión en realidad se da porque tenemos a los dos grandes titanes, las dos grandes potencias de Medio Oriente, Irán por un lado, Arabia Saudita por el otro. Cada una de ellas es líder de una de las dos grandes ramas del Islam. Irán es líder del chiismo, Arabia Saudita es considerada líder de las potencias o los países sunitas. Y esto, a medida que se ha ido intensificando la rivalidad entre musulmanes sunitas y musulmanes chiitas en Medio Oriente en los últimos años, cada una de estas dos potencias ha ido tomando bandos o, digamos, partido distinto en distintas conflictivas y en distintos momentos. Te pongo simplemente un par de ejemplos. Uno que recordamos de hace algunos años fue el reino de Bahrein. Recordemos que en la primavera árabe, Bahrein es un país de mayoría chiita gobernada por una minoría sunita. Obviamente Arabia Saudita apoya al gobierno, minoría sunita. Irán apoyaba a la mayoría chiita que sale a las calles a manifestarse masivamente. Arabia Saudita siente que Irán se le está metiendo en la cocina, Bahrein, un país muy importante del Golfo Pérsico, y lo que hace Arabia Saudita es que manda tropas a apoyar al gobierno de Bahrein para contener lo que sentía que era una invasión de Irán. Luego viene Siria, por ejemplo, ¿no? Tienes el caso de Siria, sí. Assad, el gran aliado de Irán, lo que también pertenece a este eje chiita, y Arabia Saudita va a financiar y armar junto con otras potencias sunitas, van a financiar la rebelión en contra de Assad. ¿Qué hace Irán? Por supuesto que Irán va a apoyar, defender, armar, incluso aportarle personal militar al gobierno de Assad para que luche en contra de esta rebelión financiada por Arabia Saudita y otros países. Entonces podríamos decir que estos dos países ya están enfrentados en distintos escenarios, en Siria, en Yemen, en distintas partes, y lo que vimos, claro, el fin de semana, pues fue una gota que derrama el vaso. Se da una serie de incidentes, una serie de situaciones, y bueno, esto revienta la relación, pues de manera ya inevitable, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando de una guerra de carácter religioso o la religión es apenas el punto de partida, Mauricio? Mira, es muy interesante la pregunta. Hay autores que piden no sobreestimar el factor religioso, porque pareciera que es una guerra de religión. Sin embargo, no podemos soslayar que sí existe un ingrediente religioso. Podríamos decir que es una confrontación geopolítica y económica entre dos grandes rivales, dos grandes productores de petróleo, dos grandes potencias que quieren tener mayor esfera de influencia en su región, pero por supuesto que se va a mezclar lo religioso, porque claramente Arabia Saudita va a apoyar a grupos sunitas, mientras que Irán va a apoyar a grupos chiitas. Sin embargo, mira qué interesante, te pongo un ejemplo donde no sucede así. Fíjate, el caso de Hamas. Hamas es el grupo islámico que gobierna la Franja de Gaza, apoyado por Irán.
Sin embargo, Hamás es sunita, no es chiita. ¿Por qué Irán apoya a Hamás? Bueno, pues porque es un ancla en contra de Israel. Entonces, Irán va a apoyar a Hamás a pesar de que Hamás es un grupo sunita. Entonces, podemos decir que el factor religioso influye, pero no siempre va a ser determinante. Ahora, ¿cómo puede modificarse? ¿Cómo pueden, en qué puede derivar esta toma de posiciones? Porque bien lo dices, al final de cuentas, esta confrontación divide al Medio Oriente. Sin duda, el gran problema de todo esto es que estábamos empezando paulatinamente a caminar muy despacio, pero se estaba caminando hacia una resolución para los conflictos de Yemen y el conflicto pues que tiene a todo el mundo en jaque, que es el conflicto sirio, y se estaba empezando a caminar. Es indispensable el acuerdo entre Irán y los grupos que apoya, que son básicamente las fuerzas leales al presidente Assad, y Arabia Saudita y todas las otras potencias junto con las milicias que apoya. Por lo tanto, si tienes peleados a Irán y Arabia Saudita, lo más probable es que este camino de paz o resolución de conflicto que se estaba empezando a esperar es difícil que se concrete en el corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que no va a haber un enfrentamiento directo o una guerra directa entre Irán y Arabia Saudita, pero sí va a continuar esta guerra indirecta a través de sus distintos aliados o los distintos grupos que apoyan, ¿no? Entonces, aquí Estados Unidos, sin duda Rusia, también están preocupados, Naciones Unidas también están enormemente preocupados, porque pues esto está metiendo obstáculos adicionales a la resolución de un conflicto como el sirio. Es tensión que genera parálisis a final de cuentas. Mauricio, hace unos minutos Leo Zuckerman nos decía en este espacio que el golpe de autoridad que da el gobierno de Arabia Saudita al ejecutar a estos presos, ¿no? Estos presos políticos, por denominarlos, responde a un interés interno. Es un mensaje a su propia población ante una debilidad económica que se está viviendo en Arabia. ¿Esto es así, tú lo percibes? ¿Es un problema interno que se traslada ahora a un conflicto externo? Es un problema interno y externo al mismo tiempo. Internamente porque tienes dentro de los 47 presos que se ejecutan, va a haber un número de disidentes, otros son yihadistas que en su momento pertenecieron a Al Qaeda, entonces claro que se está mandando un mensaje en contra de todos estos grupos yihadistas o grupos militantes que operan dentro de Arabia Saudita, y claro, tienes también el golpe interno que representa la ejecución del clérigo chiita que desata esta última crisis, ¿no? El jeque Nimr, que es el clérigo chiita, repito, es ciudadano saudí, pero de la secta chiita, que es la misma secta que domina en Irán. Pero este clérigo, por cierto, era un clérigo enormemente opositor al gobierno, había manifestado enorme oposición y había invitado a la violencia durante la primavera árabe y durante todas estas revueltas que vimos 2011, 2012, ¿no? Entonces, claro que tienes ese mensaje interno, sin duda. Sin embargo, también hay un componente externo importante, porque Arabia Saudita sabe perfectamente que al ejecutar al clérigo chiita iba a desatar una ola de protestas en Irán y en otros países chiitas como lo es Irak. Esto sin duda tiene también este otro factor externo, porque al desatar esta crisis, Arabia Saudita encuentra ya el momento ideal para romper relaciones y para cortar lazos entre las potencias sunitas e Irán. ¿Y qué gana Arabia al cortar estos lazos? Enfrentar algo que considera un creciente poder de Irán. Porque fíjate lo que está sucediendo con Irán. Irán acaba de firmar un acuerdo nuclear, se le están levantando todas las sanciones en estos meses, y por lo tanto viene una ola de inversión económica, se va a liberar su exportación petrolera, y por lo tanto el poder de Irán venía ya en crecimiento. Entonces, lo que percibe Arabia Saudita es que su rival geopolítico más importante es que está justo aprovechando toda la
problemática actual y la situación de tensión y su nueva naciente, digamos, amistad o buena relación con potencias occidentales para ir creciendo su poder. Entonces, esta es una forma de no solamente oponerse a Arabia Saudita, sino jalar a otras potencias sunitas. Ya vimos que Bahrein y Sudán rompieron relaciones con Irán, pero también uno de los principales socios comerciales de Irán, que es Emiratos Árabes Unidos, no corta relaciones, pero sí retira a su embajador. O sea, esto genera como piedras o obstáculos a Irán. Le está generando, sin lugar a dudas, una crisis a Irán en un momento en el cual era visto como una potencia que estaba empezando a acercarse a Occidente, empezando a tomar el camino del diálogo, y las imágenes que hay en todos lados en este momento es esta embajada incendiada, como nuevamente, ¿no? Una vez más, volvemos a ver una embajada más en Irán que está siendo incendiada, aparentemente, cuando las autoridades, pues digo, de alguna forma lo permiten, ¿no? Es evidenciar que Occidente está en el error, ¿no? Al levantar sanciones a Irán. Exactamente. Y esa es justamente es la forma de Arabia Saudita de hacerlo. Y quiero aquí remarcar la condena de este clérigo fue dada en 2014. Correcto. Entonces aquí lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué la ejecución es precisamente en enero del 2015? ¿Qué más está ocurriendo en enero del 2015? Bueno, enero del 2015 es el inicio del levantamiento de sanciones a Irán. Entonces no es casual. Entonces tienes el factor interno, sin duda, importante, pero la ejecución podía haber sido efectuada el año pasado en algún momento. Perdón, enero decía yo, enero del 2016, perdón, estamos en enero del 2016, que es cuando se da la ejecución, que es cuando inicia el levantamiento de sanciones a Irán. Es un cálculo pues muy importante, es un cálculo preciso, pero también es un cálculo temerario, porque algo tiene que hacer Occidente ante este sabotaje, ¿no?, a los esfuerzos por llegar a acuerdos con Irán. Sin duda, aquí el problema que tiene la administración Obama y algunos otros países es que tienen que mediar entre, por un lado, pues un aliado tradicional que es Arabia Saudita, y no hemos visto una crítica por parte, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos ante este tipo de ejecuciones. No las ves porque son muy cautelosos, no quieren enfurecer al gobierno saudí, pero al mismo tiempo, pues no se trata en este momento de poner piedras en el camino de la relación que se estaba generando de carácter constructivo con Irán, que no solamente estaba permitiendo aligerar el tema nuclear, sino que también, repito, estaba permitiendo aligerar la resolución de conflictos como Yemen o como Siria. Es cierto. Bueno, pues fascinante este análisis que haces, Mauricio, por todas las aristas que tiene una decisión como la tomada el fin de semana por el gobierno de Arabia Saudita, y bueno, también el peligro, ¿no?, en el que se coloca todo un proceso que había llevado años, que ha inmiscuido pues diversas negociaciones, amenazas, estira y aflojas, que ahora pues se ponen en riesgo ante la amenaza que siente el gobierno de Riad, ¿no?, de que su posición allá en Medio Oriente se vea pues afectada, ¿no?, por el crecimiento de Irán. Lamentablemente, pues esto significa o se traduce en el estancamiento de un conflicto como el sirio, con toda la crisis humanitaria que hemos visto, o sea, más refugiados, más muertes, más ISIS, más, ¿sí me entiendes? Más tensión, y esa es la parte que es enormemente lamentable por los juegos de poder entre las potencias. Sin lugar a dudas. Mauricio, muchas gracias por esta lección. Un abrazo a ti, a toda la audiencia, muy feliz año. Igualmente, muy buenas noches. Mauricio Meshulam, experto en cuestiones internacionales y experto en Medio Oriente. Hagamos una pausa, volvemos.